Hola, ¿qué tal amigos que visitan nuestro canal? Reciban un saludo especial de su amigo Roberto Martínez, que hoy les estaré compartiendo qué significaba el matrimonio plural en la iglesia. Pero no olvides suscribirte a mi canal y compartir este mensaje. Para dar inicio, queridos hermanos y hermanas, es una expresión o es algo que salió de las teorías conspirativas o es algo real que sucedió en la iglesia, el matrimonio plural o la poligamia. Muchas personas se han preguntado acerca de este tema, pero hoy te estaré dando respuesta a él. Y en realidad sí hubo matrimonio plural en la iglesia y se practicaba en sus inicios, especialmente en Nauvoo y en Illinois. Estos fueron algunas de los estados en los cuales se practicaba la poligamia entre los miembros de la iglesia. En esta ocasión te estaré dando mención cómo fue que sucedió esto y cómo se llevaba efecto esta práctica entre los santos de los últimos días. En la página de la iglesia, churchjesuschrist.org, en esta página autorizada de la iglesia, nos vamos a ir a hacer referencia a este texto que dice: José Smith y el matrimonio plural. Durante la época en que se practicó el matrimonio plural, los santos de los últimos días hicieron una distinción entre los sellamientos por esta vida y la eternidad y los sellamientos solo por la eternidad. Los sellamientos por esta vida y la eternidad abarcaban compromisos y relaciones familiares durante esta vida y generalmente incluían la posibilidad de relaciones sexuales. Los sellamientos solo por la eternidad indicaban que eran relaciones para la vida venidera. Entonces, hermanos, había un distintivo en los matrimonios plural que habían. Uno eran que se debían de practicar en esta vida, o eran matrimonios terrenales, y habían matrimonios celestiales. La práctica de que el que se casaba con una persona por esta vida iba a tener relaciones sexuales, pero el que se casaba por la eternidad y se sellaba iba a tener solo relaciones para la vida venidera, que eran relaciones para la otra vida. La evidencia indica que José Smith participó en ambos tipos de sellamientos. Se desconoce la cantidad exacta de mujeres a las que fue sellado en esta vida, porque la evidencia es fragmentaria. Algunas de las mujeres selladas a José Smith testificaron posteriormente que su matrimonio fue por esta vida y la eternidad, mientras que otras indicaron que sus relaciones fueron solo por la eternidad. Como se los explicaba, si era por esta vida, él iba a tener relaciones sexuales con ella, pero si era por la eternidad, él no iba a tener relaciones sexuales con estas personas, porque estaban divididas en dos. Una eran las relaciones terrenales y otra eran las relaciones eternas. Cuando él se casaba o se sellaba con alguien por la eternidad, no iba a tener relaciones sexuales, pero en realidad dice aquí que él se casó por las dos cosas con varias mujeres, pero con algunas no. La mayoría de las mujeres que fueron selladas a José Smith tenían entre 20 y 40 años al momento de su sellamiento a él. La mayor fue Fanny Young, tenía 56 años. La menor era Helen Mark Kimball, hija de Ever C. Kimball y Wyatt Murray Kimball, amigos íntimos del profeta José Smith, la cual fue sellada a José Smith varios meses antes de cumplir los 15 años. El matrimonio a esa edad, que no es apropiado según las normas de hoy, era legal en esa época, y algunas mujeres se casaban a mediados de la adolescencia. Helen Mark Kimball habló de su sellamiento a José. Esta jovencita de menos de 15 años, que muchas personas han hablado de ese sellamiento o de ese casamiento con el profeta, ella habla lo siguiente. Dice: Helen Mark Kimball habló de su sellamiento a José Smith como solo por la eternidad, lo cual sugiere que la relación no incluía relaciones sexuales.
Después de la muerte de José Smith, Helen se volvió a casar y llegó a ser una defensora elocuente de él y del matrimonio plural. Helen Mars se casó antes de los 14 años y se selló a José Smith por las eternidades. Ella relató que José nunca la tocó porque ella se casó solamente por el matrimonio celestial, o sea, se casó por la eternidad. Como se los decía, habían dos clases de matrimonio. Uno era en el matrimonio terrenal, que incluía tener relaciones sexuales, y la otra era el matrimonio eterno o el matrimonio celestial, que incluía estar sellado para las eternidades. Pero en realidad ella en su relato dice que José Smith nunca la tocó y que nunca hubo relaciones sexuales. Después de la muerte de José Smith llegó a ser una defensora elocuente, dice, del matrimonio plural. Después de su casamiento con Loisa Bernard y antes de casarse con otras mujeres solteras, José Smith se selló a varias mujeres que ya estaban casadas. Ni esas mujeres ni José explican la gran cosa acerca de esos sellamientos, aunque varias mujeres dijeron que fueron solo por la eternidad. Otras mujeres no dejaron ningún registro, por lo que se desconoce su sellamiento fue por esta vida o por la eternidad. Existen varias explicaciones posibles para esa práctica. Esos sellamientos pueden haber brindado una forma de crear un enlace eterno entre la familia de José y otras familias dentro de la iglesia. Esos lazos se extendían tanto verticalmente de padre a hijo como horizontalmente de una familia a otra. En la actualidad, esos lazos eternos se logran mediante el matrimonio en el templo de personas que también se sellan a su familia biológica. Otra explicación de esos sellamientos puede haber sido que José estaba renuente a entrar en el matrimonio plural por pena que le causaría a su esposa Edma. Como sabemos, el profeta al principio se negó a casarse con varias mujeres, pero el Señor le dijo que eso lo debía de hacer porque era parte del plan que él tenía. Las mujeres que se unieron a José Smith en matrimonio plural arriesgaron su reputación y su amor propio al asociarse con un principio muy ajeno a su cultura y tan fascinante, malentendido por otras personas. Dice: hice un sacrificio mayor que entregar mi vida, dijo Cisnahou Jacob, ya que no esperaba que jamás se me volviera a considerar una mujer honorable. Sin embargo, escribió: escudriñé las escrituras y mediante oración humilde, mi Padre Celestial obtuvo un testimonio por mí misma. Después de la muerte de José, la mayoría de las mujeres selladas a él se trasladaron a Utah. Con los santos que pertenecieron siendo miembros fieles y defendieron tanto el matrimonio plural como a José. Es impresionante, ¿verdad?, que veamos este capítulo de la vida de José Smith como algo que él consideraba que no estaba debido, que no era debido, al tener tanto miedo que se le pudiera ver como una persona mala. Pero en realidad hay muchas escrituras en las que habla de muchos hombres que tuvieron muchas mujeres y el Señor lo aprobaba. Uno de ellos es David. David tuvo 700 esposas y el Señor lo aprobaba por los motivos que él sabía. En conclusión, el desafío de introducción a un principio tan controvertido como el matrimonio plural es casi imposible de exagerar. Un testimonio espiritual de su veracidad permitió que José y otros santos de los últimos días aceptaran ese principio, por más difícil que haya sido. La introducción del matrimonio plural en Nauvoo en verdad levantó posteridad para Dios. Una cantidad considerable de los miembros de hoy descendieron de los santos de los últimos días fieles que practicaron el matrimonio plural. Los miembros de la iglesia ya no practican el matrimonio plural.
De conformidad con las enseñanzas de José Smith, la Iglesia permite que un hombre cuya esposa haya muerto se selle a otra cuando se vuelve a casar, mas aún a los miembros se les permite llevar a cabo ordenanzas a favor de hombres y mujeres que han fallecido y que se casaron más de una vez en la tierra, sellándolos a todos los cónyuges con los que estuvieron legalmente casados. La naturaleza precisa de esas relaciones es la siguiente: vida se desconoce y muchas relaciones familiares se pondrán en orden en la vida venidera. Se anima a los santos de los últimos días a confiar en nuestro Padre Celestial, que ama a sus hijos y hace todas las cosas para el progreso y la salvación de ellos. En realidad, este tema es controversial, pero lo que les quería explicar era esa parte. La parte de este matrimonio plural que constaba de dos normas. La primera era que el matrimonio se dividía en dos partes. Uno era el casamiento por esta vida, que incluía las relaciones sexuales con aquella persona con la cual se casaban, y la otra era las relaciones eternas, que incluía el no tener relaciones sexuales, sino casarse solamente por tener una progenie espiritual en la otra vida. Así que José Smith nunca tocó a esta jovencita que tenía 14 años, porque ella misma relata que solamente se casó con él por las eternidades y no solo por esta vida. Así que no hubo relación sexual en la cual ella fuese tocada, y José solamente se casó con ella por las eternidades. Pero hermanos y hermanas, les dejo este mensaje a su criterio y espero que me comenten y me den un like a este video si les gustó. Y no olvides suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más mensajes. Les dejo enlace en la descripción del video para que puedan ver todo el contexto de esta escritura, que está en la página de la iglesia, y yo les dejo el enlace en el video para que puedan entrar y puedan leer todo el texto. Así que hermanos, hasta la próxima.